Mis hermanos, que Dios les bendiga. Comenzamos entonces, ya vamos de lleno a nuestras clases. Y antes de comenzar, le invito a orar a que pueda inclinar sus rostros y oremos al Señor. Amado Dios, buen Padre Celestial, gracias te damos por este día, por tu amor, por tu bondad. Te doy, Señor, las gracias por cada uno de mis hermanos de este primer año, se bendiciendo sus vidas, sus corazones, Señor, cuidando, guardando de todo mal, Señor. Así también te pedimos que para esta clase seas abriendo nuestras mentes, nuestro entendimiento, ven a iluminar nuestras vidas para entender de una mejor manera tu santa palabra. Dios mío, pedimos por sobre todo tu presencia, la guía de tu Espíritu Santo en cada uno de nuestros corazones. Gracias te damos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, entonces como ya les mencionaba en el video informativo, vamos a tener dos clases y esta primera clase habla acerca de todo lo que refiere al Antiguo Testamento. Como ustedes ya saben, y les mencionaba en el video anterior, Verdades Pentecostales no trata acerca de la fundación de alguna iglesia o de una rama, ¿cierto? O un tipo de iglesia, sino que habla acerca del Espíritu Santo. Es la materia, en la persona de nuestro estudio en el día de hoy. Verdades Pentecostales es la doctrina, podríamos decir, que tiene relación con el Espíritu Santo. Muy bien, así que como ya mencionaba, esta se va a dividir en dos, en tanto en Antiguo como en Nuevo Testamento. Voy a hacer lo más acotado, lo más breve que sea posible, ¿cierto? Para que usted pueda ver el video, para que no sea tanto tiempo de grabación, ¿cierto? Tomando en cuenta de que, como decíamos, es mucho mejor que pudiéramos tener esto de una manera presencial, pero debido a las condiciones en las que enfrentamos aún no se puede, pero de todas formas vamos a estudiar y, como le decía, vamos a hacer lo más breve posible. Es importante que usted pueda ir acompañando este estudio, ¿cierto? Este video junto con su manual, junto con la palabra del Señor. Amén. A manera introductoria, cuando hablamos del Espíritu Santo, lo que más conocemos o hacia donde normalmente se va nuestra mente es solamente hacia el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento no vemos ¿cómo decirlo? El nombre Espíritu Santo, así propiamente tal, aproximadamente, y si somos muy minuciosos, lo vamos a encontrar 2 veces mencionado en el Antiguo Testamento contra más de 80, 90 veces que se menciona en el Nuevo Testamento. Por lo tanto, digamos que cuando hablamos acerca del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, su obra, aunque está presente, no es tan evidente quizás como en el Nuevo Testamento, pero sí podemos decir que Él está presente a lo largo de toda la palabra de Dios. Desde que abrimos nuestra Biblia nos damos cuenta de que el Espíritu Santo ya se menciona. Ahora, ¿qué tenemos que entender? Hay un concepto, ¿cierto?, que nosotros más o menos entendemos, y digo que más o menos porque es un concepto bastante amplio, es una palabra bastante grande, que creo que la mejor manera que la podemos entender va a ser cuando lleguemos ante la presencia del Señor y le vamos a decir: Dios mío, explícanos esto, ¿cierto? Pero sí lo podemos entender a pequeños rasgos, y esto es acerca de la Trinidad. Nosotros como cristianos, ¿cierto?, entendemos de que nuestro Dios es un Dios trino, ¿cierto? Padre, Hijo, Espíritu Santo. Donde vemos más claramente esta Trinidad, el día que Jesús se bautizó, ¿cierto? Cuando Él, el Hijo, desciende a las aguas, el cielo se abre, se escucha una voz, que es el Padre, que dice: este es mi Hijo amado, en quien yo tengo contentamiento, en quien yo me siento complacido, ¿cierto? Y vemos al Espíritu Santo en forma de paloma que desciende en ese lugar. Entonces esa es, digamos, como la imagen más clara que tenemos acerca de la Trinidad. Y en el Nuevo Testamento es donde se le da mayor énfasis y se abre un poco esta revelación. Pero en el Antiguo Testamento no era de esta manera. Tenemos que entender varias cosas por las cuales en el Antiguo Testamento no era de esta manera. La primera es que Dios es un Dios que se va revelando de forma
progresiva. Dios entiende lo limitado de nuestras mentes, entiende que si nos dice todo, absolutamente todo, así como se dice de una, es probable que no entendamos. Por lo tanto, Dios se va revelando de una forma progresiva a su pueblo. Dios va revelando sus planes de una forma progresiva, va de a poquito, va paso a paso, ¿cierto? Revelando sus planes y sus propósitos. Esto lo vemos, por ejemplo, cuando Dios habla con Moisés y le revela su nombre, ¿cierto? Cuando Moisés le pregunta, si me preguntan quién me envió, ¿qué les voy a decir yo? Dios le responde a Moisés, dirás, yo soy me envió. Yo soy, que en una traducción más amplia sería yo soy el que soy el que era y también soy el que seré. Y este yo soy el que seré habla de un Dios que se va revelando paulatinamente, que quiere decir que a medida que avanza el tiempo vamos a ir conociendo a este Dios. Y es así también como pasa con nosotros. Nosotros cuando llegamos a Cristo, cuando llegamos a este Evangelio glorioso, no conocimos todas las cosas inmediatamente. Y si nos ponemos a pensar el día de hoy, conocemos mucho más de lo que conocíamos el día que llegamos al Señor. Y eso nos muestra cómo es la obra de Dios en nuestras vidas y cómo Dios se va revelando de forma paulatina, va de a poquito, ¿cierto? Primero tomamos esa leche espiritual, esos primeros rudimentos de los que habla el apóstol Pablo, ya para más adelante ir con temas más complicados, más difíciles quizás de entender, con esa comida más sólida, con esa palabra confrontacional muchas veces que nos hace cambiar, pero todo es de una forma paulatina. Entonces lo primero, porque Dios no se revela como un Dios trino en el Antiguo Testamento, es por esto, es porque Dios se va revelando de una forma paulatina. Lo segundo es porque Dios no se revela de esa manera, y precisamente no se revela de esa manera a su pueblo. Nosotros ya con nuestro conocimiento entendemos de que la Trinidad también está en el Antiguo Testamento, pero Dios no se revela de esa manera a su pueblo. De hecho, cuando leemos el libro de Deuteronomio, en lo que se llama como el gran Shema o el gran mandamiento, ahí en Deuteronomio capítulo 6, ¿cierto? Si no me equivoco, dice, oye Israel, Jehová tu Dios, Jehová uno es. ¿Ya? Entonces Dios se presenta a su pueblo como el único Dios verdadero. Y no es que la Trinidad sean tres dioses, para nada. Y no es que nosotros ahora que tenemos que el Espíritu Santo ilumina nuestras vidas para nosotros entender la palabra, no es que ahora nosotros tengamos tres dioses, no, para nada, sino que en ese momento era necesario que el pueblo conociera a Dios como el único Dios verdadero. Nosotros también entendemos que somos monoteístas, ¿cierto? Que creemos en un solo Dios, ¿ya? Creemos en un solo Dios, esa creencia no ha cambiado y la palabra no nos puede hacer cambiar esa creencia tampoco. A lo largo de la palabra nos muestra que Dios es el único Dios verdadero. Pero ¿qué ocurre? ¿Por qué Dios no se revela como Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo desde el comienzo y a su pueblo? Porque en aquellos entonces, cuando Israel comienza a levantarse, y tenemos que contar la historia de que cuando Dios llama a Abraham, Abraham viene de una tierra donde hay muchos dioses, donde cada sector inclusive tiene sus dioses. Por eso Dios le dice, sal de tu tierra y de tu parentela. Era una invitación de parte de Dios a salir de todo aquel territorio en el cual sus dioses dominaban, digamos, por decirlo de alguna manera, y Abraham quedar expuesto. Ya Abraham no conocía a Dios. Abraham quedar expuesto a vivir una vida sin un Dios conocido, sino que con un Dios que le habló de la noche a la mañana y se vio enfrentado a esta realidad. Por lo tanto, la cultura que había en el mundo desde el llamamiento de Abraham en adelante es una cultura politeísta. Cada uno de los pueblos tenía muchos dioses. Ya tenía muchos dioses, el dios de la luna, el dios del sol, el dios del viento, el dios de los árboles, el dios de la fertilidad, el dios de esto, el dios de esto otro. Habían muchos dioses. Por lo tanto, Dios se le presenta a Israel como un único Dios verdadero. ¿Para qué? Para que el pueblo no fuera a caer en el politeísmo y en la idolatría, así como los otros pueblos habían caído.
Ya, así como los otros pueblos creían en muchos dioses, Dios no quería que su pueblo, a quien Él escogió, comenzara a creer que Él tenía tres dioses, ¿ya? Sino que por este motivo Dios se le presenta a su pueblo como el único Dios verdadero, para ya crear en su conciencia la creencia de un solo Dios, ya de que no existían más dioses, sino que existía un solo Dios. Muy bien, y básicamente eso es porque Dios no se presenta como Padre, Hijo y Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. La palabra Trinidad es un concepto teológico que nos ayuda a entender a Dios Padre, a Dios Hijo, a Dios Espíritu Santo, que son tres personas en una sola, ¿cierto? Que trabajan de manera independiente, ¿cierto? Tienen distinto obrar, distinto actuar, pero sin embargo son una sola persona. Como le digo, este es el misterio de la Trinidad. Y creo que la mejor explicación no la puede dar ni el mejor teólogo de este mundo, sino que la mejor explicación la encontraremos cuando lleguemos ante la presencia de Dios y le pidamos: explíqueme esto, Señor, porque todavía me cuesta entenderlo. Amén. Así que eso digamos que de forma introductoria. Y comenzamos a ver, ¿cierto? Y nos enfocamos directamente en el estudio del Espíritu Santo. Y partimos con lo que dice nuestro manual, ¿cierto? Hablando acerca de la naturaleza del Espíritu Santo. Y la primera pregunta a responder es: ¿quién es el Espíritu Santo? Muy bien. Y la respuesta la podemos encontrar conociendo sus nombres. Hay diferentes nombres que se le da a lo largo de la palabra del Señor. Perdón, y esto nos ayuda a conocer quién es el Espíritu Santo. Y los nombres que podemos encontrar son, por ejemplo, el Espíritu de Dios. ¿Y de qué nos habla este nombre? Nos habla que es el ejecutivo, es decir, el que ejecuta las cosas, es el ejecutivo de la deidad. Dios obra en la esfera espiritual, convirtiendo a los pecadores, santificando y sustentando al creyente. Esto habla de un poco de la obra del Espíritu Santo en nuestros tiempos, desde que Él convence de pecado, justicia y juicio, ¿ya? Entonces, el Espíritu Santo es el Espíritu de Dios, es decir, es el ejecutivo de la deidad. Muy bien. Hablando acerca de esto, podríamos decir de que y responder la siguiente pregunta, ¿cierto? ¿Es el Espíritu Santo divino en el sentido absoluto? Es decir, ¿es totalmente Dios el Espíritu Santo? Y la verdad que sí. Sí, el Espíritu Santo es Dios. ¿Y cómo podemos comprobar esta verdad? A través de la palabra del Señor. Lo primero que encontramos es que Él es eterno, al igual que el Hijo, al igual que el Padre, Él es eterno. Hebreos 9:14 dice lo siguiente: cuanto más la sangre de Cristo, del cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Entonces, aquí nos habla acerca de la eternidad del Espíritu Santo, ¿cierto? Dice: cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno. Y ahí encontramos una primera característica del Espíritu Santo, que podemos decir: el Espíritu Santo es Dios. Muy bien. Otra de las características es que Él es omnipresente. Y el Salmo 139 del versículo 7 al 10 dice: si subiere a los cielos, allí estás tú, y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Por lo tanto, entendemos que el Espíritu Santo también es omnipresente. Hay características que son los atributos de Dios que muchas veces hemos estudiado y que estoy seguro que todos aquí lo sabemos, que Él es eterno, es soberano, es omnisciente, omnipresente, omnipotente, ¿cierto? Y esas características también pertenecen al Espíritu Santo. Otra característica, ¿cierto?, es que Él es omnipotente también. Lucas 1:35 respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado
Hijo de Dios. Por lo tanto, ahí vemos la lectura, ¿cierto?, de Lucas en relación al embarazo virginal de María, ¿cierto? Cuando el Espíritu Santo vino sobre ella, ahí nos habla de que Él tiene todo el poder. Él es omnisciente también, es decir, que todo lo sabe. Primera de Corintios del capítulo 2, versículos 10 y 11 dice: pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. El Espíritu todo lo escudriña, es decir, todo lo sabe, todo lo conoce. Muy bien. Entonces estamos hablando acerca de por qué decimos a través de la palabra de Dios, con argumentos bíblicos, que el Espíritu Santo es Dios. Y finalmente decimos también, él está colocado en un rango coordinante con el Padre y con el Hijo. ¿Qué quiere decir esto? Que están a la misma altura. Son Dios, al igual que el Padre y al igual que el Hijo. Mateo 28, 19 dice: por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Por lo tanto, en cuanto a autoridad, podemos decir de que el Espíritu Santo es Dios, al igual que el Padre y al igual que el Hijo. Por lo tanto, los tres son uno. Hablando acerca de la naturaleza del Espíritu Santo y de la deidad, acerca de la naturaleza del Espíritu Santo, recién hablábamos de la deidad. Ahora tenemos que hablar acerca de su personalidad. Muchas corrientes, ¿cierto?, por ahí dicen que el Espíritu Santo no es una persona, sino que es una fuerza activa, lo que está totalmente apartado de lo que es la realidad bíblica. La realidad bíblica nos muestra algo totalmente diferente. Nos muestra que el Espíritu Santo es una persona, no es simplemente una entidad, no es simplemente una fuerza, ¿cierto? No es esto, sino que es una persona, no es solo una influencia. Por lo tanto, como les decía, a través de la palabra del Señor, hay cosas que nos hacen darnos cuenta de que el Espíritu Santo es una persona. Pues la Biblia lo muestra ejerciendo atributos personales, tales como que tiene mente. Y vamos nuevamente a la palabra del Señor que nos tiene esta respuesta. Romanos 8:27 nos dice de la siguiente manera: Más el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Por lo tanto, a través de este texto nos damos cuenta que el Espíritu Santo tiene mente. Otra de las cosas que nos hace darnos cuenta de que el Espíritu Santo es una persona y no solo una influencia o una fuerza activa, es que Él tiene voluntad. Primera de Corintios 12:11 dice lo siguiente: pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Y ahí, aparte de tener un atributo personal, hablamos de otra característica que hacen que el Espíritu, que ratifican la deidad del Espíritu Santo. Cuando hablamos de deidad, ¿cierto?, hablamos de que Él es Dios, que son atributos divinos. Y cuando hablamos de voluntad, aparte de ratificar de que el Espíritu Santo es una persona, hablamos de que también es Dios, porque la voluntad también habla de la soberanía, atributo que pertenece a Dios. Este texto que acabamos de leer, el de 1 Corintios, habla acerca de los dones espirituales y termina diciendo que Él reparte a cada uno según como Él quiere, es decir, según su voluntad. Por lo tanto, si Él reparte estos dones y si lo hace según una voluntad, estamos hablando de que también el Espíritu Santo es una persona. Tiene sentimiento. Efesios 4:30 dice: no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Amén. Así que no podemos hablar de este sentimiento. No es que el Espíritu Santo vaya a andar llorando por ahí, ¿cierto?, porque nosotros pecamos, porque nosotros le fallamos, que vaya y se ponga a llorar: chuta, mi hijo me falló. No se trata de eso, sino que
podemos ver cómo hay una reacción en cuanto a cuando nosotros le fallamos, ¿cierto? Cuando nosotros pecamos, cuando nosotros le fallamos, podemos notar que el Espíritu Santo no está feliz, no está alegre, no está a gusto estando con nosotros. Muy bien, pero tiene sentimiento. Otra de las cosas que nos hacen darnos cuenta de que el Espíritu Santo es una persona. También le son atribuidas actividades personales, como por ejemplo en 2 de Pedro 1:21 nos dice que Él revela. Dice así: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Por lo tanto, Él revela, Él también enseña. Juan 14:26 dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Por lo tanto, Él también nos enseña, ilumina, abre nuestra mente para que nosotros entendamos lo que Jesucristo dijo. Atestigua. Romanos 8:16 dice: el Espíritu Santo, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Por lo tanto, también atestigua. ¿Qué más hace? Intercede. Romanos 8:26 dice: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu Santo mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Por lo tanto, Él intercede, Él levanta la voz por nosotros. Y Él también habla. Apocalipsis 2:7 nos revela lo siguiente: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu Santo dice a las iglesias. Por lo tanto, Él también habla. ¿Qué otras cosas hace? Él manda. Hechos 16 del 6 al 7 dice: y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y después, cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Biritania, pero el Espíritu Santo no se lo permitió. Es decir, Él les dijo claramente: no lo pueden hacer. Otra de las cosas que hace es que testifica. Anteriormente hablábamos de que Él atestigua, y eso es en nuestro espíritu, pero Él también testifica. Juan 15:26 dice: pero cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré por el Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Él da testimonio acerca de lo que la palabra dice. Se le puede contristar, ¿cierto? Efesios 4:30: no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Se le puede mentir, no en el sentido de que Él nos vaya a creer, ¿ya? No en ese sentido. Sino que en el sentido que nosotros podemos pararnos delante de Él y decirle una mentira, ¿ya? Y eso lo vemos en Hechos 5:3. Ananías, ¿cierto? Dice: ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieseis al Espíritu Santo y sustrajeseis del precio de la heredad? La historia de Ananías y Zafira, ¿cierto? Donde ellos tuvieron la osadía de mentirle al Espíritu Santo. Bueno, ahí ya están las consecuencias. Y se le puede blasfemar. Mateo 12, del 31 al 32 dice: por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no le será perdonada. Entonces, estos son actividades personales que le son atribuidas al Espíritu Santo, por las cuales podemos decir de que Él es una persona. Por lo tanto, decimos que una deidad porque Él es eterno, es omnipresente, omnipotente, omnisciente, está colocado en un rango coordinante con el Padre, con el Hijo, además es soberano. Decimos que es una persona porque tiene mente, voluntad y sentimiento, y le son atribuidas actividades personales como revelar, enseñar, atestiguar, interceder, hablar, mandar, testificar. Se le puede contristar, se le puede mentir y se le puede blasfemar, ¿ya? Además que tiene mente, voluntad, sentimientos. ¿Qué podemos resumir en esto? Que el que no tenga cuerpo, ¿cierto?
o forma no afecta su personalidad. Muchas veces nosotros pensamos pensamos obviamente como hombres, ¿cierto? Y a todos le queremos dar una forma de hombre. De hecho, cuando pensamos en Dios, y la televisión y el cine nos ha ayudado a pensar de esa manera, influido en nuestra mente, pensamos en un hombre alto, gigante, ¿cierto? Con una barba blanca, enorme, con túnica blanca, pero la verdad que no va por ahí la cosa. Dios es espíritu, recordémoslo. Pero que sea espíritu, y hablando del Espíritu Santo, que sea espíritu, que no tenga forma, no afecta que sea una persona. Porque persona es todo aquello que posee inteligencia, o personalidad más bien, es todo aquello que posee inteligencia, sentimiento y voluntad. No requiere necesariamente de un cuerpo o forma. Y ahí, cierto, podemos ver que los seres espirituales son personalidades y no tienen forma. Muy bien, esto pasa porque muchas veces intentamos entender un mundo espiritual de una forma carnal, ¿ya? Y no estoy hablando de carnal como de pecado, de ese sentido. No, sino que intentamos entender el mundo espiritual viéndolo de una forma de carne y hueso, y no, es muy por el contrario, pero que el Espíritu Santo de Dios no tenga cuerpo, forma, no significa que no sea una persona. Muy bien. Ahí nos encontramos con otra pregunta que dice, ¿es el Espíritu Santo una personalidad separada y distinta de Dios? Y la respuesta a eso es que sí, el Espíritu Santo es una personalidad separada y distinta de Dios. ¿En qué sentido? En que el Espíritu Santo procede de Dios, es enviado de Dios y es el don de Dios para el hombre, aunque no es independiente de Dios. Y esto es importante, no es que se mande solo, ya no es eso, sino que recordemos, el Espíritu Santo es Dios, Jesús es Dios y el Padre es Dios, pero aún así son tres personalidades separadas y distintas, ¿ya? Porque el Espíritu Santo no hace ni hizo la obra de Cristo, Cristo no hace la obra del Padre, ni el Padre hace la obra del Espíritu Santo, son tres distintos, pero aún así son uno, ¿ya? El Espíritu Santo, Él representa a Dios obrando en la esfera del pensamiento, la voluntad y la actividad. Ya la voluntad, el pensamiento y la actividad. ¿Cómo puede ser esto? Y como les mencionaba, esto es parte del ministerio, del ministerio exactamente de la Trinidad. Muy bien. Siguiendo hablando con estos nombres que identifican al Espíritu Santo, está también el Espíritu de Cristo. Romanos 8:9 dice de la siguiente manera: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Hay que entender algo, existe un solo Espíritu Santo, ¿ya? Hay solo un Espíritu. Sus nombres describen su ministerio diferente. En primer lugar, porque es llamado el Espíritu de Cristo, es porque es enviado por Cristo. Recordemos que Cristo mismo es el que dice: yo rogaré al Padre y os enviaré otro consolador. Es decir, yo os enviaré. En segundo lugar, porque su misión especial del Espíritu Santo es glorificar a Cristo. Y en tercer lugar, ¿por qué decimos que es el Espíritu de Cristo? Es porque Cristo está presente en la iglesia y en los creyentes por medio del Espíritu Santo. Cuando decimos de que Jesús se mueve en la iglesia, de que Jesús vive en nuestros corazones, esto es a través del Espíritu Santo. Por eso decimos que también el Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo, es decir, otro nombre que se le da. Otro nombre que se le da al Espíritu Santo es el Consolador, Juan, y en lo que recién le mencionaba. Juan 14:17 dice: el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. El versículo 16 de ese mismo texto dice: yo rogaré al Padre y os dará otro consolador que estará con vosotros para siempre.
La palabra consolador, yo sé que más de alguno de ustedes la conoce, viene del griego paracleto. Ya consolador quiere decir, viene del griego paracleto. ¿Qué significa? Y esta es una palabra maravillosa que habla acerca de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Traducido literalmente, paracleto quiere decir uno llamado al lado del otro con el propósito de servirle de ayuda en cualquier manera que sea, principalmente en procesos legales y criminales. Y me gusta mucho esto de uno llamado al lado del otro. ¿Qué quiere decir? Que el Espíritu Santo siempre está con nosotros. Que el Espíritu Santo siempre está ahí. ¿Para qué? Para servirnos de ayuda en cualquier manera que sea. Y muchas veces nosotros desperdiciamos esa ayuda. Tomamos decisiones por nosotros mismos, nos valemos por nosotros mismos y solo cuando estamos desesperados pedimos la ayuda del Espíritu Santo. Pero fíjese que Juan 14:16 dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador que estará con vosotros para siempre. Es decir, en cada segundo de nuestra existencia, el Espíritu Santo va a estar al lado nuestro para ayudarlos de cualquier manera. Para ayudarnos a dar una prueba del SBI, sí. Para ayudarnos a dar una prueba del SBI. Para ayudarnos a ir a trabajar, sí. Para ayudarnos a ir a trabajar. Para ayudarnos a saber si lo que hago o no hago le agrada a Dios, sí. Para eso también. Para las cuestiones más ordinarias, más normales, sí. Para esas cosas también. El Espíritu Santo está en todo momento para ayudar en cualquier manera que sea. En cualquier manera que sea. Y el Espíritu Santo siempre nos está ayudando, siempre está hablando a nuestros corazones. Solamente que nuestros oídos muchas veces están tan atosigados con tanta otra cosa que no logramos escuchar la voz del Espíritu Santo. O más bien, no queremos escuchar la voz del Espíritu Santo. Cuando vamos a hacer algo y sentimos en nuestro corazón, quizás esto no es lo que debería ser, es el Espíritu Santo hablando a nuestras vidas. Necesitamos pasar más tiempo con el Espíritu Santo para aprender a escuchar mucho más su voz. Recuerde, Él es el Consolador, el Paracleto, que quiere decir uno llamado al lado del otro con el propósito de servirle de ayuda en cualquier manera que sea, en cualquier manera que sea. Y termina diciendo principalmente en procesos legales y criminales, en cualquier manera. Amén. ¿Y cómo distinguimos al Espíritu Santo de Jesús en estos textos? Jesús mismo dice, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Y la palabra otro distingue al Espíritu Santo de Jesús. Y finalmente es cierto, no finalmente, sino que otro de los nombres es el Espíritu Santo. Y es llamado así porque es el Espíritu del Santo, porque su principal obra es la santificación. Necesitamos un Salvador por dos razones. Nosotros necesitamos para hacer algo por nosotros, que fue ese algo por nosotros, morir en la cruz. Y esa obra la hizo Jesús. Y para hacer algo dentro de nosotros. Y eso de hacer algo dentro de nosotros lo hace el Espíritu Santo en lo que conocemos como la santificación progresiva. Así como un paréntesis, existen dos tipos de santificación, la instantánea y la santificación progresiva. La santificación instantánea ocurre en el momento que nosotros somos hechos hijos de Dios. Nuestro Dios es un Dios santo, por lo tanto nadie que sea pecador, inmundo, puede estar cerca de Dios. La palabra del Señor nos dice que todos nosotros hemos pecado, por lo tanto estamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Cuál sería la única manera de nosotros poder acercarnos a Dios? Es que fuéramos santos, no existe otra manera, ¿ya? Así que cuando nosotros recibimos el sacrificio de Jesucristo en nuestro corazón, el Espíritu Santo inmediatamente nos hace aptos para estar en la presencia, para entrar delante de la presencia del Señor. Por lo tanto, somos santificados. Ahora tenemos que entender que esa santificación debemos también cultivarla día a día, para día a día irnos pareciendo más
a Jesucristo, y eso se llama santificación progresiva. ¿Qué quiere decir la santificación progresiva? Cuando el carácter de Cristo comienza a verse en nuestras vidas. Es necesario que Él crezca, pero que nosotros menguemos. Es necesario que cada día se vea más de Cristo en nosotros. Muy bien. Cerramos el paréntesis. Otro de los nombres es el Espíritu Santo de la promesa. ¿Por qué el Espíritu Santo de la promesa? Es porque su gracia y su poder son prometidos en el Antiguo Testamento. Dice el texto de aquí: yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. ¿Y a dónde encontramos esa promesa? Bueno, en el Antiguo Testamento hay varias de esas promesas que ya las veremos. Una de las más importantes es la de Joel, la que predica Pedro el día que fueron llenos, revestidos del Espíritu Santo, ¿cierto? Y esto fue lo dicho por el profeta Joel: en los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y ahí sigue dando ese tremendo discurso Pedro. Pero Él es el Espíritu Santo de la promesa. Él también es el Espíritu de verdad. Él es el intérprete de Jesucristo. ¿En qué sentido? En que Él enseña las palabras que Cristo nos dijo. Vamos a ir avanzando un poquito con esto. Él también es el Espíritu de gracia, porque mediante Él, el Espíritu Santo da gracia al hombre para que el hombre se arrepienta. Como ya les decía, imparte poder para la santificación y perseverancia en el servicio. Ya, muy bien, así que Él también es el Espíritu de gracia. Él es también el Espíritu de vida. Muy bien. El Espíritu Santo es esa persona de la divinidad cuyo oficio especial es la creación y la preservación de la vida, tanto natural como la vida espiritual. Mire qué maravilloso. Es el espíritu de adopción. Mediante el Espíritu Santo nosotros somos adoptados y tenemos esa seguridad de ser hijos. Por eso es el espíritu de adopción. Existen algunos símbolos también que hablan acerca del Espíritu Santo. Ya para que estos son como ilustraciones, símbolos, como la tipología, pero del Espíritu Santo, para que nosotros entendamos. Es el fuego. ¿Por qué? Porque el fuego, ¿qué hace? El fuego calienta, el fuego ilumina, el fuego se esparce y el fuego purifica. Y esa es la acción del Espíritu Santo sobre nosotros. Dice Juan el Bautista: yo los bautizo en agua, pero el que viene después de mí, Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Es decir, purificando, iluminando, llenando, calentando ahí la vida espiritual. Es simbolizado también por el viento, y el viento habla acerca de la obra regeneradora del Espíritu Santo. El texto de Juan 3:8 dice que el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Muy bien. Es también como el agua, que en un sentido espiritual hace lo que el agua hace en el orden físico, es decir, purifica, calma la sed, hace fructífero lo estéril. Como el agua es indispensable para la vida, mire qué maravilloso esto, física, el espíritu lo es para la vida espiritual. Ezequiel 36:25 dice: esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de toda vuestra inmundicia y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Por lo tanto, también es un símbolo el agua del Espíritu Santo. Es un sello, ¿cierto? Efesios 1:13 dice Él también: en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de la verdad en el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Fuimos sellados, es decir, marcados. Somos propiedad de Dios, y esta propiedad es un sello espiritual a través del Espíritu Santo. Él es aceite, ¿cierto? Y el aceite es el símbolo más común del Espíritu Santo para el cristiano. Muy bien, digamos, es como la forma más común como vemos al Espíritu Santo. Es también representado a través de la paloma. Vemos claramente esto en el día que Jesús se bautizó. Muy bien, entonces, haciendo una recapitulación de todos estos conceptos generales que vimos en relación al Espíritu Santo, decimos que ¿quién es el Espíritu Santo? Es el Espíritu de Dios.
es divino en el sentido absoluto, es una persona y no solo una influencia, y es una personalidad separada y distinta de Dios, pero no independiente. Los nombres que conocemos, tenemos el Espíritu de Cristo, el Consolador, el Espíritu de Dios, Espíritu Santo de la promesa, el Espíritu de verdad, de gracia, de vida y de adopción. Los símbolos que podemos encontrar es el fuego, el viento, el agua. Lo vemos a través de un sello que tenemos, que ese tiene como una doble definición. ¿Por qué un sello? Porque somos posesión, pero también a nosotros nos da seguridad. El aceite y la paloma. Muy bien, eso en relación a los conceptos generales en torno al Espíritu Santo. Muy bien, 10 minutos y ya estamos terminando. Y comenzamos a ver el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Y el Espíritu Santo es revelado de 3 formas en el Antiguo Testamento. Es revelado como el Espíritu creativo, como el Espíritu dinámico, y también es revelado como el Espíritu regenerador. ¿Ya? El Espíritu creativo, ¿cómo lo vemos? Lo vemos a través del libro de Génesis. El Espíritu Santo es la persona de la Trinidad por cuyo poder el universo fue creado. Él se movía sobre la faz de las aguas y participó de la gloria de la creación. Génesis 1:2 dice: la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Acuérdense que decíamos que el Espíritu de Dios era el ejecutante, el ejecutivo de la divinidad. El doctor Denio escribe lo siguiente: el Espíritu Santo como deidad inmanente, es decir, que mora, que vive en toda la creación, manifiesta su presencia por lo que nosotros denominamos las leyes de la naturaleza. Él es el principio y orden de la vida, el poder organizador de la naturaleza creada. Todas las fuerzas de la naturaleza son únicamente evidenciadas de la presencia, son únicamente evidencias de la presencia y operación del Espíritu de Dios. Las fuerzas mecánicas, la energía conectada con la acción nerviosa, la inteligencia, la conducta moral, no son sino señales de la inmanencia, es decir, de Dios viviendo en todo esto, de la cual el Espíritu Santo es el agente. Mire qué maravilloso. Por lo tanto, en el Antiguo Testamento lo vemos como el espíritu creativo, lo vemos ahí claramente, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y esto es maravilloso poder entender lo que las leyes de la física, las leyes de la naturaleza, usted no sé si se ha dado cuenta de cómo todo se mueve de la forma correcta, cómo los planetas giran en torno al Sol, ¿cierto? Y no se chocan, no se topan, no hay nada más cerca ni más lejos del otro, cómo sopla el viento, cómo nuestra tierra funciona, cómo el Espíritu Santo, cómo todas estas cosas funcionan como si fueran una gran danza sincronizada y nada sale mal. ¿Por qué? Porque es el Espíritu Santo de Dios en medio de esto. Mira qué maravilloso es esto, amén. Por lo tanto, vemos al Espíritu Santo en el Antiguo Testamento como el Espíritu creativo. Muy bien, otra forma como vemos al Espíritu Santo en el Antiguo Testamento es a través de el Espíritu dinámico. El Espíritu creador hizo al hombre para formar una sociedad gobernada por Dios. Ya, de en medio de Israel, Dios levantó a ciertos individuos, a ciertas personas, inspirándoles para gobernar, guiar al pueblo y para supervisar su progreso en la vida en consagración. Muy bien, Dios levanta hombres en el Antiguo Testamento, y el Espíritu dinámico, digamos que es la forma más extensa como vemos la obra del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Y a través de esto Dios levanta, a través del Espíritu crea 2 clases de ministros. Los primeros son obreros para Dios,
ya que son hombres de acción, organizadores, ejecutivos, y los segundos son oradores para Dios, que en este sentido entrarían profetas y maestros, ya obreros y oradores para Dios. En los obreros para Dios encontramos ejemplos de líderes, de caudillos de Israel que son guiados por el Espíritu Santo. Ya tenemos, por ejemplo, a José, a Moisés, a Josué, a Gedeón, ¿cierto? Todos estos hombres que hicieron algo, que fueron líderes, que fueron libertadores, que ciertamente trabajaron, hicieron, digamos, la obra gruesa. Estos fueron guiados por el Espíritu Santo de Dios para poder desarrollar esta labor. Y la otra clase de ministro que el Espíritu Santo levanta en el Antiguo Testamento son los oradores para Dios. ¿Quiénes son los oradores para Dios? Tanto los profetas como los maestros. El profeta, y vamos a hablar un poco del profeta, en el maestro entendemos a aquel maestro de la ley, tenemos a Esdras, ¿cierto? Un gran orador, intérprete de la ley que ciertamente fue levantado por el Espíritu Santo. Y cuando hablamos de los profetas como un orador para Dios, hablamos de la manera en que ellos recibían el mensaje y lo pasaba al pueblo, ¿ya? Ellos lo recibían con conciencia del poder de Dios que obraba en ellos, pronunciaban un mensaje, no de su propia mente, que era una característica de los falsos profetas, los mensajes que venían de su propia mente. Y ahí nos acordamos, ¿cierto?, del texto de segunda de Pedro, que dice que nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Que vemos en estos oradores para Dios cómo actuaba el Espíritu Santo en ellos. Hablaba, obraba, ¿cierto?, a través de su poder, de diferentes formas, ejerciendo sobre ellos su poder. No en todas las ocasiones era de la misma manera, pero sí obraba con gran poder e influencia sobre sus vidas. Había algo especial, no en todos, pero sí en algunos de los profetas, en lo que se puede conocer, que ya lo vamos a desglosar un poquito más, en un estado de éxtasis que provocaba el espíritu. ¿Ya? Cuando el profeta profetizaba, a veces lo hacía en estado de éxtasis. ¿Ya? Y quiero que esta palabra éxtasis no nos confundamos ni nos vayamos para otro lado. Como dije, ya la vamos a desglosar un poquito más, pero esto habla de una forma dignificada de la expresión bajo el poder. ¿Ya? Esto es lo que quiere decir. ¿Cómo actuaba más bajo la iluminación que venía sobre el profeta? No siempre los profetas profetizaban de esta forma, en este estado de éxtasis, sino que muchas veces la palabra del Señor venía al profeta como una forma sobrenatural sobre sus mentes, dando la profecía. Y otra forma era la receptividad adoptada por el profeta. El profeta no ejercía el don a discreción, y esto también lo vamos a explicar un poquito más adelante, más ampliamente. Sin embargo, en tiempos de crisis, los profetas podían ponerse en una condición de receptividad al Espíritu para pedir su dirección. Segunda Reyes 3:15 dice, el profeta Eliseo dice, en fin, traigan acá un músico. Cuando el músico comenzó a tocar, el poder de Dios vino sobre Eliseo. Ahí vamos a explicar muy bien. Y volviendo a lo anterior, vamos a hablar acerca del estado de éxtasis que provoca el espíritu. Muy bien, dijimos que cuando el profeta profetizaba, a veces lo hacía bajo un estado de éxtasis, una forma dignificada de la expresión bajo el poder. En este estado uno es elevado del conocimiento ordinario al reino espiritual, al reino de la profecía. Ezequiel dijo, la mano del Señor Jehová, el poder del Señor, ¿cierto?, cayó sobre mí y en el espíritu me alzó entre el cielo y la tierra y me llevó en visiones de Dios a ver Jerusalén. Y estamos hablando de este estado de éxtasis provocado por el espíritu, ¿ya? Y quiero leerle la definición. Éxtasis es el estado de una persona que siente un placer, una admiración, una alegría tan intensos que no puede sentir nada más.
que no puede pensar y sentir nada más que lo que está viviendo. Y otra de las definiciones que es muy buena también dice, es que es el estado del alma en que se experimenta una unión con Dios por medio de la contemplación y disminución de todas las funciones orgánicas. Y cuando yo leía esta definición, no podía evitar pensar en los personajes que estuvieron en la presencia de Dios, que tuvieron este éxtasis. Tenemos el ejemplo de Isaías, por ejemplo, que vio la gloria de Dios. Y que ciertamente ver la gloria de Dios causó algo profundo en su ser, que se sintió inmundo. Tenemos el ejemplo de Juan, que vio la gloria de Dios y cayó como muerto. Esto habla acerca del éxtasis provocado por el Espíritu Santo. No es algo, para que lo entendamos, no es un trance. ¿Ya? El éxtasis provocado por el Espíritu Santo no es un trance. Ya, no es algo que se olvide de todo, no es algo que no sepa lo que está haciendo, que no sepa lo que está viviendo, no. Cuando encontramos estas cosas, vemos que los hombres de Dios, tanto de lo Antiguo como el Nuevo Testamento, que vivieron un éxtasis provocado por el Espíritu Santo, estaban totalmente conscientes de lo que estaba ocurriendo. Tanto es así, por ejemplo, tenemos el texto de Ezequiel que yo le acabo de leer, que fue llevado por el Espíritu entre el cielo y la tierra, y me llevó, dice, en visiones de Dios a Jerusalén. Él fue un éxtasis, algo espiritual, algo que escapa a lo natural, pero que aún así el profeta pudo distinguir todas las cosas que Dios le estaba mostrando. Por lo tanto, no estaba en un trance, no es que olvidó las cosas, no es que fue algo que él vivió y que no se acordó de lo que estaba viviendo, sino que este éxtasis habla de un estado que está bajo el poder de Dios, en donde nuestro cuerpo muchas veces puede flaquear, y lo vemos en el libro de Apocalipsis, cuando Juan se presenta y ve al Cordero de Dios y cae como muerto. Sin embargo, él pudo ver todas las visiones y vio claros detalles de ella, porque él no estaba en un trance, no estaba fuera de sí, no estaba inconsciente, sino muy por el contrario, él estaba muy consciente de todo lo que estaba ocurriendo. Muy bien, así que eso es un poco el éxtasis, es una unión del alma con Dios. Esto es guiado por Dios, donde Dios mostraba al profeta alguna cosa, Dios mostraba al profeta alguna visión de una forma totalmente sobrenatural, pero que el profeta estaba totalmente consciente. Podían pasar horas, podía pasar mucho tiempo, se podía no tener el sentido del tiempo. Pero sin embargo el profeta estaba consciente de todo lo que estaba ocurriendo. El profeta y también las otras personas que vivieron un éxtasis provocado por el Espíritu estaban totalmente conscientes de todo lo que se estaba viviendo en ese momento. Muy bien. La iluminación habla sobre esa palabra del Señor que venía sobre el profeta, y muchas veces lo leemos, y creo que es la forma más común en que vemos actuar en el Antiguo Testamento, bajo la expresión vino la palabra del Señor, ¿cierto? En el año tanto del rey tanto vino palabra del Señor sobre el profeta, y ya esta es la iluminación, es el Espíritu Santo hablando a la mente del profeta para que pronunciara las profecías, para que pronunciara los decretos de parte de Dios. Y otra forma como actuaba es a través de la receptividad adoptada por el profeta. Y hablamos de que el profeta no ejerce el don a discreción, el profeta no profetiza de la manera que él quiere ni cuando quiere. Segunda de Pedro, como les decía anteriormente, 1:21 dice que la profecía no viene por voluntad humana, no es cuando se les da la gana al hombre, sino muy por el contrario, es guiada por el Espíritu Santo, y cuando Dios quiere hablar, habla. Amén. Pero los profetas entendían que el Espíritu es un agente personal, ¿ya? Y que la inspiración viene por voluntad soberana de Dios. Sin embargo, cuando habían tiempos de crisis, tiempos difíciles, tiempos donde se necesitaba escuchar la voz de Dios, dice que el profeta se ponía en una actitud de receptividad del Espíritu. ¿Qué quiere decir esto?
que él buscaba una respuesta de parte de Dios, que él buscaba que Dios le hablara para él poder hablar al pueblo, ¿cierto? Y ahí vemos el texto que yo le leí anteriormente, que Eliseo dijo, traigan un músico, es decir, preparó todo el ambiente para que Dios le hablara. Ciertamente él comenzó a hablar, ciertamente él comenzó a orar, ciertamente él comenzó a pedir dirección de Dios y Dios le habló, ¿ya? Así que esto es lo que habla acerca de la receptividad del profeta. Y finalmente vemos al Espíritu regenerador. Dijimos que en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo se manifiesta como el Espíritu creativo, el Espíritu dinámico, y vamos a ver al Espíritu regenerador. Debemos saber por sobre todas las cosas que la obra regeneradora del Espíritu Santo está para el Nuevo Testamento. Ahí es donde está el full, ahí es donde está de lleno lo completo de la obra regeneradora del Espíritu Santo, pero también podemos verla en el Antiguo Testamento de una forma efectiva, pero no recalcada. Sí obraba en el hombre, sí actuaba en el hombre, regenerando su vida. Lo vemos, yo lo veo claramente ahí en la ilustración de cuando el profeta Isaías ve la gloria de Dios, se siente inmundo, se siente pecador, porque ante tal santidad, el solo ver la santidad de las faldas de Dios que llenaban el templo, él se sintió inmundo, y eso lo hizo el Espíritu Santo. Esa es la obra del Espíritu Santo, que convence al hombre de pecado, justicia y juicio. Y ese día Isaías se sintió convencido de eso. ¿Ya? Muy bien. Pero esto ocurría parcialmente, no era recalcado. ¿Ya? Como bien les decía, esto está más conectado con la venida del Mesías. El derramamiento del Espíritu Santo encontraría su punto culminante en el Rey Mesías, en quien el Espíritu de Jehová descansaría permanentemente como el Espíritu de sabiduría y de entendimiento, consejo y poder, conocimiento y temor santo. Entonces, ¿cuál es la conexión que hay entre la venida del Mesías y el derramamiento del Espíritu Santo? Juan explica eso, dice, yo a la verdad os bautizo con agua para arrepentimiento, pero el que viene tras de mí es más poderoso que yo, los zapatos del cual no soy digno de llevar. Él os bautizará con el Espíritu Santo y fuego. Por lo tanto, el Espíritu regenerador está más conectado con la venida del Mesías. Muy bien. Y haciendo una recapitulación de todo esto que hemos hablado, en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo no era dado universalmente, era limitado a Israel, impartido según la soberana voluntad de Dios, no sobre todos tampoco, sino sobre ciertos hombres tales como profetas, sacerdotes, reyes y otros obreros, pero en esta dispensación en la que vivimos nosotros está al alcance de todos sin distinción de raza, edad o sexo. Algunos eruditos creen que el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento no moraba permanentemente en las personas, ¿ya? Y por eso encontramos la referencia tantas veces, vino palabra del Señor, y vino el Espíritu, y vino, ¿cierto? Nos marca el Antiguo Testamento clara veces que el Espíritu Santo no era que hacía morada, sino que venía sobre la vida de quien quería usar. Sin embargo, en el Nuevo Testamento la palabra don implica posesión y permanencia. Juan, que fue lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre, es una excepción. Tenemos que entender que desde el Antiguo Testamento, en una orden cronológico, podríamos decir que se acaba en la crucifixión de Jesús. ¿En qué sentido? En que Jesús incluso vive el periodo de la ley. Ya por eso dice aquí que el único que escapa a esta regla de que el Espíritu Santo no era permanente en las personas es Juan el Bautista, que es lleno desde el vientre de su madre. Muy bien, ahora sí, terminando ya con esta parte, en el Espíritu Santo del Antiguo Testamento vemos al Espíritu Santo creativo y el Espíritu Santo dinámico, que dentro del Espíritu Santo dinámico él obró haciendo obreros para Dios y oradores para Dios. Estos obreros para Dios eran hombres de guerra, caudillos, líderes de Israel. Y estos oradores para Dios eran quienes traían
la palabra de Dios al pueblo. Tenemos profetas y maestros. En relación a los profetas hablamos del origen, variedad e influencia del Espíritu. Hablamos acerca del estado de éxtasis que provoca el Espíritu Santo, que ya dijimos que no es un trance, pues el profeta está 100% consciente de todo lo que está ocurriendo, sino que más bien se podría traducir como bajo el poder de Dios. Hablamos sobre la iluminación que venía el profeta y también hablamos sobre la receptividad adoptada por el profeta en tiempos de crisis. Cuando hablamos también acerca del espíritu regenerador, hablamos de que fue efectivo pero no recalcado, no era siempre. Su derramamiento general es una bendición futura que está conectada con la venida del Mesías. Muy bien, que hablamos de que el Espíritu Santo no había venido como el Espíritu glorificador, esto dentro de las características especiales, hablando en el Antiguo Testamento, no había venido como en el Espíritu glorificador, que eso ocurre con el Mesías. En el Antiguo Testamento no era dado universalmente, que algunos eruditos creen que en el Antiguo Testamento no moraba permanentemente en las personas. Muy bien, hasta aquí esta clase, que Dios les bendiga mucho. Ya prontamente, durante esta tarde, les estaré enviando la segunda parte de esta clase, ya, y esto era lo que comprendía todo el Antiguo Testamento. Así que eso, mis hermanos, mis hermanas, que Dios les bendiga, y recuerden, nos juntamos este sábado a las 19 horas para cualquier consulta o duda. Que Dios les bendiga.